Que Dios bendiga a todas las personas que nos sintonizan y nos siguen en nuestro canal en YouTube. Mi nombre es el pastor José Calleja Otero y por gracia y misericordia del Señor pastoreo la iglesia de los hermanos Cristo el Señor en Vega Baja. Felicidades a todos los padres en su día y con motivo de esta ocasión quisiera llevar una breve reflexión sobre el tema de la importancia del papá, la importancia del padre dentro de una familia. Vivimos tiempos donde estamos observando cómo la figura del padre está siendo desplazada, está siendo prácticamente borrada de dentro de lo que es la familia. Esto se debe a que hay tanta disfuncionalidad dentro de la familia, dentro del rol, dentro de los matrimonios, dentro de la estructura que debe ser una familia saludable, y por ende tenemos corrientes fuertemente feministas que están desplazando y borrando la importancia de lo que es la figura de un padre, y aunque tienen su derecho a ejercer su voz, tampoco podemos irnos de lo establecido en la Biblia, y es que Dios estableció la familia, estableció unos roles tanto para el padre como la madre, para que la familia pudiera funcionar y pudiéramos tener una sociedad completamente estable. A medida que la sociedad y que los individuos se alejen de los valores bíblicos, de los principios establecidos en la Biblia, vemos tanta disfunción, vemos tanta tragedia familiar. No es culpa de Dios, es culpa de los mismos seres humanos que deciden voluntariamente alejarse de Dios, que deciden voluntariamente no obedecer a Dios, que deciden voluntariamente buscar otros modelos de familia, y por tanto vemos todos los desastres que están ocurriendo en este tiempo. Pero papá es importante porque papá debe ser ese modelo que nos enseña a arreglar, que nos enseña a construir cosas. Papá es importante porque nos enseña el mundo real. Hay mucha intuición en un padre que se transmite a los hijos. Papá también nos educa y papá debe velar por el futuro de sus hijos también. Son unas responsabilidades esenciales y básicas, y encontramos ese modelo en Dios mismo. Un padre ejemplar es aquel padre que emula a nuestro Padre Celestial. Nosotros como creyentes, ese es nuestro modelo perfecto y ejemplo a seguir. Nosotros podemos encontrar instrucciones de papá en momentos que no queríamos obedecer. Quizás recordamos aquellos que ya su padre ha partido con el Señor, palabras que nuestros padres nos decían: no juegues con la comida. Cuando éramos niños nos decían: no juegues con la comida. Nos decían: pon eso para atrás antes de que tu mamá venga. Nos pueden decir: pórtate bien o busco la correa. Eso se hacía en mi tiempo de crianza. Hoy en día un padre que diga pórtate bien o busco la correa, se lo quitan de la casa porque se considera abuso o maltrato. Pero deben decirle algo: en mi tiempo la correa forjaba carácter y disciplina y respeto. En este tiempo no se puede utilizar esas cosas porque es considerado maltrato y abuso. Tenemos una falta de disciplina y de corrección en los hogares y en las instituciones. Eso queda también otros caos. Un padre ejemplar es aquel que emula al Padre Celestial, o sea, Dios mismo. Y debemos dar gracias al Señor porque Él es el Padre por excelencia que nos guía a ser mejores padres para nuestras familias. Quisiera resaltar 3 aspectos brevemente que son esenciales, por las cuales nosotros debemos dar gracias a Dios por nuestros padres, y que también son aspectos que nosotros podemos ponernos en práctica en nuestra familia. Debemos dar gracias a Dios porque los padres traen provisión. Primera de Timoteo 5 al 8, capítulo 5, versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo le indica a Timoteo que como creyentes debemos ser responsables en proveer a nuestra familia aquellas cosas que necesitan, e incluso menciona
que el que no haga esto es peor que un incrédulo. O sea, que es peor que alguien que no cree en la fe. Una de las mayores características de un padre es que siempre está trabajando para proveerle a su familia el sustento diario. Aunque esto se supone que sea una responsabilidad compartida, por lo general las presiones económicas la cargan el padre de la familia. Papá debe proveer para los gastos de ropa, comida, transportación, luz, agua, casa, escuela, deportes, hospital, médico, especialista, etcétera, etcétera. Pero esto solo es una parte de lo que la provisión significa, enmarcado dentro del contexto familiar. Papá también debe proveer para su familia lo siguiente: un espacio para conversar. ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mamá? Un espacio para entretenimiento, que haya un tiempo que papá provea para reír con su niño, para reír con su niña, para jugar con sus niños, con su familia. Papá también debe proveer un espacio para que la familia conozca a Dios. Y esto viene desde el Antiguo Testamento. Y mucha gente puede decir, que eso es patriarcal, mire, pelee con Dios, no pelee con los pastores. Dios lo estableció así, por alguna razón Dios lo estableció así. Pero papá es el sacerdote del hogar. Papá es el que tiene que llevar a sus hijos a conocer al Dios verdadero. Papá es el que tiene que instruir valores también. Papá es el que tiene que instruir las historias bíblicas. Papá tiene que hacer ese rol. Dios se lo delegó a papá. El segundo aspecto que debemos dar gracias al Señor es por las instrucciones que papá nos da. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice de la siguiente manera: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros padres, no hagáis de vuestros hijos unos resentidos. Esto es una versión moderna. Educarlos más bien, instruirlos y corregirlos como lo haría el Señor. Una versión moderna. O sea que vemos aquí que las corrientes que se están hablando por ahí, de que no se debe corregir, de que esto, que si lo otro, mire, amados, no son bíblicas. La palabra nos exhorta que los padres debemos educar a nuestros hijos, debemos instruirlos, debemos corregirlos en el amor del Señor, no creando en ellos un resentimiento. El resentimiento viene por la mala corrección, por la mala instrucción que puede llevar a un niño o una niña a guardar resentimientos hacia su padre. Papá debe instruir, educar y amonestar como lo haría el mismo Padre Celestial. O sea, un padre nos debe ofrecer instrucciones y guianza durante diferentes etapas de nuestra vida. Durante todas las etapas de nuestra vida, nuestro padre nos debe dar instrucciones. En las primeras etapas, cuando estamos siendo formados, y según la psicología, se dice que ya a partir después de los 5 años, ya el niño aprendió los valores y la conducta que forjarán su carácter por el resto de su vida. Quiere decir que papá tiene que estar ahí para forjar los valores judeocristianos en el niño. Papá debe estar ahí para moldear esa conducta y crianza. A medida que continuamos en nuestra vida, ya en la etapa de la adolescencia, papá debe estar ahí presente para cuando entremos en nuevas relaciones, en conocer otras personas. Papá es el que brinda sabiduría en esos momentos precisos. Cuando se entra en la etapa de la adolescencia, las muchachitas se enamoran, los muchachitos se enamoran y entra esta etapa donde el adolescente está buscando una identidad, buscando independencia también. Papá debe estar ahí para brindar consejos, sabiduría. Papá debe ser paciente también en esta etapa. Si usted no hizo su trabajo como padre en esos primeros 5, 6 años, no trate de hacerlo ya cuando su hijo o su hija está en la adolescencia. Ya se le hizo tarde. Esa es una de las problemáticas que están teniendo las familias, donde papá quiere controlar ya el adolescente, donde papá quiere hacer el trabajo que no hizo cuando era niño, su hijo o su hija.
Entonces ya es bien difícil, porque ya está en una etapa donde usted debe brindar sabiduría, y si usted hizo el trabajo correcto, conforme a lo que dicen las Escrituras, usted debe confiar en el Señor que los valores que usted le inculcó a su niño, a su niña, va a predominar. Y la palabra que usted sembró a su hijo, a su hija, va a predominar en ellos en esa etapa de la adolescencia. Cuando se llega a la temprana adultez, papá está ahí para ayudarnos con nuestras finanzas, para ayudarnos con el proceso de nosotros casarnos, de nosotros planificar nuestra vida. Papá debe estar ahí también. Papá debe ser nuestro coach, nuestra guía, no debe ser un crítico de nuestra vida. Es una diferencia grande. Papá debe estar ahí para guiarme, no para criticar completamente las decisiones en mi vida. Y ahí se falla mucho también. La corrección y la disciplina no es simplemente un regaño o una buena nalgada de bebé. No, debe haber educación y debe haber contestación a las preguntas más esenciales que un adolescente o un niño tenga. Hay respuestas que no son respuestas. Hay respuestas que a veces se escuchan y dicen, porque yo lo digo, porque tiene que ser así. Esas no son respuestas para un niño, esas no son respuestas para un adolescente. Papá debe brindar la respuesta correcta, debe sentarse, mira hijo, las cosas son así por esto, por esto. Y usted le da las razones, y ahí se puede comprender el porqué de las cosas. Y no solamente eso, sino que al usted hacer esto, usted le está enseñando a su hijo y a su hija algo más importante, y es que puede tener plena confianza en papá. Déjeme decirle que hay muchas personas que no se acercan a sus padres ya, porque lo que se acostumbraron a escuchar es regaño, lo que se acostumbraron a escuchar no, porque es que tiene que ser así. Y no hubo nunca un diálogo sano, educativo, responsable, con empatía. Papá se tiene que interesar por los intereses de su hijo, de su hija, aunque quizás no le guste eso. Yo recuerdo mi adolescencia, quería tocar batería, aprender a tocar batería, música. Y a mi papá no le gustaba mucho esa cuestión de los instrumentos musicales, pero me compró un piano. Y dijo, ahí está el piano. Papá tiene que mostrar ese interés por los intereses. No debe cortar los sueños y los deseos de sus hijos. No debe estar ahí todo el tiempo para eso. Número 3, debemos dar gracias a Dios por el ejemplo de vida. 1 Corintios 11:1. El apóstol Pablo dice estas palabras: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Papá debe reflejar la vida de Cristo en su propia vida. Y esto es difícil para digerir. Aquellos padres que me están escuchando que son cristianos, tú tienes que ser el ejemplo de Cristo para tus hijos. Desde el día número 1 que nacieron. Uno de los problemas principales de las personas apartadas de la fe es que nunca pudieron comprender cómo el papá que adoraba a Dios los domingos por la mañana puede ser el mismo padre que maldice en la tarde. Entonces, esto es bien importante porque es un problema serio dentro de la iglesia cristiana de hoy en día, dentro de las familias que se hacen llamar cristianas hoy en día. Y es que el niño está viendo a mamá y a papá en el templo adorando, a mamá y a papá presentando una cara dentro del templo, pero cuando llega a su hogar, cuando llega a esa relación familiar, es totalmente lo contrario. Papá no hace lo que dice la Biblia. Papá es otra persona cuando está conmigo. Papá es otra persona cuando trata a los demás dentro del núcleo familiar. Papá no es quien dice que es dentro de la iglesia, afuera de la iglesia es otra cosa. Entonces, esto marca la vida del discipulado en la familia. Y ya de adultos, muchos hijos no quieren saber de la iglesia ya.
No porque el pastor haya hecho algo malo, no porque se predique otras cosas, no porque la iglesia haya hecho algo, es simplemente, es que el ejemplo de Cristo en la vida de ese padre nunca lo vieron. Papá es la imagen de Dios para un niño, y todo aquello negativo que un padre hace, el niño va a asimilar que así es Dios. Por eso hay muchas personas, lamentablemente, con un pobre concepto de Dios, un concepto errado de Dios, porque es que desde su crianza lo que vieron fue abuso, maltrato, entonces se formaron de esa manera y piensan que Dios es de esa manera, porque la única imagen que un niño puede tener sobre Dios es su padre. El reto para un padre es dar el mejor ejemplo a su familia, para que nunca haya confusiones y malentendidos en el futuro en cuanto a cómo es papá. ¿Por qué dice una cosa y después hace otra? ¿Por qué papá me dice que yo no robe, pero papá roba luz y agua? Le ponen un pillo, hace trucos. ¿Por qué papá miente en las planillas y me dice que yo no mienta? ¿Por qué papá dice que el fumar y el alcohol es malo para la salud, pero él siempre bebe y fuma? Entonces, cuando no se vive una vida cristiana real, se cometen grandes errores en la crianza y en el desarrollo de los hijos y las hijas. Para poder ser un buen ejemplo como padre a nuestra familia, debemos sustituir el que papá diga por papá me enseña. Dios sabe que el rol y función de un padre dentro de la familia es indispensable para que ésta sea una familia estable y funcional. Eso lo dice la palabra, y no solamente la palabra. Los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sociales, por tantos años, tantas décadas de estudio social, se ha llegado a la conclusión que las familias estables, uno de los requisitos es que el padre está presente, que el padre está ahí, que el padre aporta, que el padre enseña. Debemos ser el ejemplo a nuestra familia como padres, como sacerdotes del hogar. Que en este día el Señor nos ayude a ser más como Él para poder cumplir con el mandato divino. Déjenme decirles que las familias destrozadas en esta sociedad, disfuncionales, que están marcados por el abuso, por el maltrato, a donde único van a poder mirar el ejemplo es a las familias cristianas, pero las familias cristianas deben funcionar bajo el modelo que Dios estableció. Que Dios bendiga a todos los padres en esta hora, que Dios bendiga tu vida en esta hora que me has escuchado. Oremos al Señor en estos momentos. Amantísimo Padre Celestial, te damos la gloria y la honra. Gracias por esta hora, Dios. Gracias por esta palabra de exhortación, oh Dios, a todos los padres que nos escuchan en este momento. Bendíceles en su día, oh Dios Padre. Bendice a tu iglesia, oh Dios. Confiamos que tú eres nuestra dirección, nuestra guía, nuestro sostén, Padre amado. Gracias por esta palabra, oh Dios, que no retorne atrás vacía y que haga aquello por lo cual fue enviada a las vidas. En tu nombre, Señor Jesús, pedimos esto. Amén. Que Dios te bendiga en esta hora. Te pido que si no te has suscrito a nuestro canal, te puedas suscribir y que le dejes la campana para que recibas notificaciones cuando próximamente estemos publicando predicaciones y devocionales. Te habló el pastor José Calleja Otero de la Iglesia de los Hermanos Cristo el Señor en Vega Baja. Que Dios te guarde y te bendiga.